Dentro de lo que es la cronología para las culturas en el área andina, lo que nos vamos a encontrar es que tenemos una presencia de diferentes culturas desde tiempos muy tempranos o bastante tempranos para lo que son los desarrollos americanos con respecto a las manifestaciones de culturas integradas. Para lo que son las teorías sobre el desarrollo cultural andino, hay distintos acuerdos que estarían situando las primeras culturas del horizonte temprano, horizonte como periodo de integración cultural, en el 1500 a.C., con las culturas de Chavín, Paracas, Pucará, etc. Desde ese momento se empiezan a ir sucediendo culturas en todo el área andina. No se tienen que aprender todas, sino que se las planteo como para que se vea esta idea de cotradición planteada por Sempe para todo el área cultural, que va a devenir en el imperio incaico ya para el horizonte tardío, y ese imperio inca lo que hace es ir retomando por distintos caminos todas esas culturas que le precedieron en el mismo área. Por lo tanto, estamos hablando de 2000 años, de casi 3000 años de herencias culturales que se van a encontrar en el desarrollo de la cultura inca. La cultura incaica, que se va a transformar en el imperio inca, se va a desarrollar a lo largo de prácticamente todo el cordón sur de los Andes. Si bien va a tener su capital en la ciudad de Cusco, en Perú, en el sur peruano, su desarrollo geográfico y de expansión militar va a tomar toda la costa este de América, desde Colombia hasta el centro-este de Argentina y el centro de Chile. Para no ser demasiado extensa en este video de presentación de la cultura incaica, les quiero enumerar algunas de las características que son más sobresalientes o que mejor definen a esta cultura. Para comenzar, se conoce como Inca al imperio que se desarrolló en el área de Andes centrales, como les marcaba en el mapa en la diapo anterior. Y este imperio dominó geográficamente el área durante los 150 años previos a la conquista de América. Si ustedes se fijan, cronológicamente estábamos hablando de muy poco tiempo, y es muy similar a lo que pasa o con la cultura azteca en el área de México. Esta situación de imperio lleva su tiempo en configurarse y en expandirse territorialmente, dominando las culturas que ya estaban, y una vez que llegan a su esplendor y empiezan a desarrollarse y a imponerse dentro de todo el territorio, llegan los españoles y los terminan dominando o aniquilando, depende de la cultura. La ciudad capital de este imperio, que fue Cusco, el imperio en su totalidad se denomina Tahuantinsuyo y va a estar dividido en 4 regiones. No les voy a pedir todos los nombres, serían todos los nombres en quechua, así que no les voy a pedir que los reproduzcan, pero sí sepan que este imperio, por su extensión territorial, va a estar dividido en provincias. Todas esas provincias van a estar unidas por caminos o por rutas
Nosotros tenemos una muy conocida que llega hasta el área de Mendoza, más o menos, que se llama, por herencia, el Camino del Inca, pero que justamente arrancando en la zona de Mendoza llega hasta Cusco. A lo largo de todos esos caminos, el Inca, que sería el rey, lo que hizo o lo que hacen fue ir colocando cada determinada cantidad de kilómetros, vendría a ser, posadas y silos para almacenar lo que se recolectaba en el imperio. Entonces, toda esa geografía va a estar conectada justamente por el Estado. El Estado va a ser el que provea y refuerce todos estos caminos de comunicación. Con respecto a la religión, va a ser una religión politeísta. Uno de los dioses principales es Inti, que es el dios sol, no es el único. La mayoría de los dioses van a estar asociados con alguna fuerza de la naturaleza o con, por ejemplo, la madre tierra, en el caso de la Pachamama, que seguramente la conocen. Pero van a ser dioses muy asociados con lo natural. Y por el otro lado, también lo que vamos a tener es un culto a las huacas, que son entidades protectoras a las que se les hacen ofrendas para justamente proteger a la persona, a la familia y a la Ayllu en definitiva. Es una religión, o fue una religión que se basó, si ustedes empiezan a retomar los textos de Elíade o de Martínez Serrazola, son religiones que van a estar muy basadas en el contacto con la naturaleza, pero no de una manera ajena, sino que el ser humano se entiende como parte interna de lo natural y como parte necesaria. Por lo tanto, va a haber un gran contacto contacto y veneración con todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y por otro lado, también se van a producir distintos tipos de sacrificio para generar la idea de equilibrio o para buscar el equilibrio del cosmos. Pueden ser sacrificios humanos, pueden ser sacrificios animales o pueden ser sacrificios de cosas. No necesariamente van a andar matando gente, si bien hubieron algunos casos que son muy conocidos, por ejemplo los niños de Yuya y Yaiko, no sé si las conocen, las momias que están en Salta, de los 3 nenes momificados, son sacrificios incas, son sacrificios de esta cultura. Pasando a lo que es la organización político y social, lo que vamos a tener como unidad primordial de toda la sociedad es el Ayllu. El Ayllu nosotros lo podríamos entender como el grupo familiar más cercano, que no necesariamente es solamente la familia más cerrada o lo que nosotros entendemos como familia más cercana, sino que es el grupo de familias asociadas. Vendría a ser como un pueblo constituido por varias familias que tienen un tronco común. Eso es una unidad política, social y económica también lo es, porque cada Ayllu va a tener un territorio específico para trabajar, para autoabastecerse y para tributar al Estado, porque estamos hablando de una sociedad que tributa al Estado tanto especies como mano de obra, a través de distintos mecanismos que va a utilizar el Estado incaico y que después los españoles van a seguir trabajando o van a seguir utilizando porque les resultó una buena forma de dominación, porque los incas ya lo habían implementado como dominación y ellos lo siguieron utilizando. Un ejemplo, por ahí lo han leído en la escuela antes, es el caso del yanaconazgo, que es un método por el cual los incas, a
gente de una ILIU, por ejemplo, de la zona de Ecuador, la llevaban a trabajar en la zona de Bolivia. ¿Para qué? Para que, por un lado, trabajara para el Estado, pero por el otro lado, no se rebelara contra ese Estado, porque en la desterritorialización lo que se produce es justamente esta idea de subordinación. Y por el otro lado, lo que tenemos es una organización política que está basada en la monarquía teocrática, que tiene un rey como cabeza de mando, con un poder heredado por lo general de manera patrilineal, pero lo que se podía hacer era que el rey podía elegir a su sucesor. También estaba rodeado por un consejo sacerdotal, justamente al ser una monarquía teocrática tiene que basarse en eso, y un consejo militar. Por lo general, este consejo de sacerdotes y el consejo militar está formado por la aristocracia o la nobleza, y aparte de ellos va a aparecer la clase trabajadora, que son todo el resto de la sociedad. Si bien los incas toman esclavos en algunos casos por guerra o por algún tipo de deudas, esas personas que son esclavizadas se dedican o se los pone en este método de yanaconazgo, mitimaes, para trabajar en otras zonas, trabajando para el Estado, claramente. Como última noción, también es importante entender o tener en cuenta que los incas o el imperio inca fue un estado que se dedicó en muchos casos a la redistribución. ¿Por qué? Porque como todo el imperio tiene que tributar al Estado, el Estado lo que hace es acumular bajo sus arcas todos los bienes que va adquiriendo de las geografías del imperio. Y lo que va a hacer es, en momentos de escasez o de baja producción, intercambiar los productos en las distintas zonas, garantizando que todos los habitantes del imperio puedan consumir o se les pueda acercar elementos o producciones de geografías lejanas. Por eso podemos encontrar vestigios de que en la zona de la alta montaña boliviana podemos encontrar productos de mar de la costa norte de Perú. ¿Por qué? Porque en los dos casos se tributa al Estado y el Estado redistribuye esos bienes.